¿Sabías que el Sol es más joven de lo que pensamos? La velocidad a la que fluye el tiempo depende del potencial gravitacional. Cuanto más masivo es un objeto, más dobla el espacio alrededor de él y más lento fluye el tiempo en esa región. El Sol es mucho más masivo que la Tierra. Por lo tanto, el tiempo fluye más lentamente para el Sol. Los cálculos muestran que el tiempo para el Sol corre más lento que el tiempo de la Tierra en aproximadamente 18 segundos por año. Según las estimaciones científicas actuales, la edad del Sol es de aproximadamente 4.600 millones de años en términos del tiempo de la Tierra. Por lo tanto, teniendo en cuenta el efecto de dilatación del tiempo debido al campo gravitacional, el Sol es aproximadamente 2.626 años más joven de lo que parece desde la perspectiva de la Tierra. Este efecto no solo está presente para el Sol, sino también para la Tierra. En el centro de la Tierra, el potencial gravitacional es mayor que en su superficie, por lo que el centro de nuestro planeta es más joven que sus capas superiores. ¿Sabías que solo se necesita una molécula para que aparezca la vida? Imagina un vaso con una solución de 4 sustancias. Desde extremos opuestos, son capaces de conectarse para formar cadenas. Y frente a ellas, bajo la luz ultravioleta, con su pareja complementaria encajando como un rompecabezas. Bajo la luz, las sustancias en la cadena atraen parejas complementarias de la solución, que se unen para formar una nueva cadena. Cuando la luz desaparece, los enlaces complementarios se rompen, dejando 2 secuencias complementarias en el vaso. Esto continúa hasta que hay un déficit de sustancias fuera de las cadenas. Algunas secuencias atraen parejas más fuertemente que otras, incluso extrayéndolas de competidores. Cada ciclo de luz de secuencias fuertes será más, y las débiles serán menos. Y esto continuará infinitamente, siempre y cuando la energía en forma de luz entre en el vaso. Estas sustancias son nucleótidos, que estaban presentes en el océano primordial. Las cadenas de estos nucleótidos fueron las primeras moléculas de Aran. Para que apareciera la vida en la Tierra, todo lo que se necesitaba era la aparición de una sola molécula, lo que habría desencadenado el proceso de evolución. ¿Sabías que a una persona le basta con 64 gramos de arena durante toda su vida? La materia es energía comprimida en un espacio pequeño. 1 kilogramo de materia contiene suficiente energía para suministrar electricidad a París durante casi 4 años. Para producir tanta electricidad, tendríamos que quemar 665.000 toneladas de petróleo. Entonces, ¿por qué no utilizamos esta energía? La razón es que su extracción es extremadamente difícil. Por ejemplo, para extraer solo el 0,7% de la energía de un átomo de hidrógeno, es necesario calentarlo a 100 millones de grados. Pero todo cambiará si nuestras investigaciones nos llevan a fuentes naturales de antimateria. La materia y la antimateria se aniquilan mutuamente. Es decir, al entrar en contacto, se transforman en energía pura, sin residuos dañinos y con una eficiencia del 100%. Una persona promedio consume 5.760 gigajoules de energía durante toda su vida, en forma de alimentos, calor, electricidad y todo lo demás. Esa es la cantidad de energía contenida en 64 gramos de cualquier materia, incluyendo la arena común. Allá donde no hay tiempo. Cuando se produjo el origen del universo, la energía y la materia se distribuyeron de manera desigual. Desde entonces, cada uno de sus elementos busca ocupar un lugar donde la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él sea cero. Por eso, el tiempo solo fluye en una dirección, en dirección al equilibrio. Los físicos llaman a esto la flecha del tiempo. La flecha del tiempo se puede describir como un movimiento de lo complejo a lo simple. Por ejemplo, la estructura del Sol es más compleja que el vacío que lo rodea. El impulso del sistema hacia el equilibrio dirige la energía hacia donde hay menos de ella. Por lo tanto, cada segundo el Sol emite miles de toneladas de materia en forma de energía. Este proceso no solo ocurre con las estrellas. Incluso los agujeros negros se evaporan lentamente, a pesar de que parece imposible escapar de sus límites. Al final, toda la materia del universo adoptará la forma de energía, que se distribuirá uniformemente en el espacio. Cuando esto suceda, todos los cambios en el universo se detendrán. Y en ese momento, el tiempo cesará de existir. ¿Sabías que el envejecimiento es un suicidio programado? Muchos consideran el envejecimiento como un desgaste del cuerpo, pero esto no es del todo cierto. Nuestros cuerpos tienen la capacidad de renovarse a sí mismos y teóricamente podrían vivir para siempre. Entonces, ¿por qué envejecemos y morimos? La respuesta radica en la evolución. Es importante entender que no son los organismos individuales los que evolucionan, sino las poblaciones. El progreso evolutivo se produce a través de cambios generacionales. Si las generaciones se suceden más lentamente en un grupo de seres vivos que en sus competidores, entonces esa población se adaptará más lentamente y, en última instancia, perderá la lucha por la supervivencia. Por lo tanto, las especies han desarrollado mecanismos que estimulan el cambio generacional. Uno de ellos es el suicidio programado. Al dejar una descendencia, el organismo pone en marcha el proceso de su propia eliminación, liberando espacio y recursos para las siguientes generaciones. Las poblaciones que no han desarrollado estos mecanismos han perdido la lucha competitiva y se han extinguido. El envejecimiento es un suicidio programado cuyo propósito es la supervivencia de la población.
¿Cómo acercarse a la velocidad de la luz? De acuerdo al principio de conservación del impulso, un objeto se acelera al empujar otro objeto alejándolo de sí mismo. La suma de sus velocidades multiplicada por su masa permanecerá constante. Las naves espaciales se impulsan al alejarse del combustible. Cuanto mayor sea la velocidad del combustible, más eficaz será para acelerar la nave. La velocidad máxima posible es igual a la velocidad de la luz en el vacío. La materia no puede moverse a esa velocidad, pero puede ser convertida en energía. Esto es posible gracias a la antimateria. La materia y la antimateria se aniquilan convirtiéndose en radiación gamma. Utilizando esta radiación como propulsión, tendremos el motor de reacción más eficiente. Supongamos que nuestra nave pesa 1 tonelada y queremos acelerar hasta el 99% de la velocidad de la luz. Entonces, con una eficiencia del motor del 95% y una aceleración de 3g, se necesitarán 3 años y 12.000 toneladas de materia y antimateria como combustible. Esto es equivalente al peso de 12 transbordadores espaciales. Utilizando los motores de reacción modernos, se requerirán 5 millones de toneladas de combustible, lo que equivale al peso de 2.480 transbordadores espaciales. ¿Alguna vez has pensado en cómo escapar de la trampa gravitatoria? Cada paso que la humanidad da más allá de la Tierra requiere la necesidad de superar los lazos gravitatorios. Se necesita una cantidad colosal de energía para ello. ¿Cómo podemos resolver este problema? En 1920, Edwin Hubble descubrió la expansión del universo. 80 años después, gracias al telescopio que lleva su nombre, se descubrió que la expansión se acelera. La fuerza responsable de esto se llamó energía oscura. La energía oscura tiene un efecto opuesto a la gravedad. Mientras que la gravedad atrae la materia con una aceleración constante, la energía oscura la repele. Según las observaciones astronómicas, la energía oscura en el universo es 2 veces mayor que la gravedad. No sabemos cuál es su fuente, pero si la descubrimos y aprendemos a usarla, podría liberarnos de los lazos gravitatorios. Al concentrar la fuente de energía oscura en un solo lugar, podríamos compensar la fuerza de la gravedad y lograr la ingravidez donde lo deseemos. Entonces, todo lo que quedaría por hacer para viajar al espacio es impulsarnos en la dirección deseada.